Estamos viendo una tensión increyendo entre los socios de el Frente de Todos. Hoy veíamos a Juliana Di Tulio reclamándole firmeza a Alberto Fernández. Veíamos también algún tuit de Parrilli hablando de ese acuerdo con el Fondo Monetario. No es nuestro, es de ellos. Esta cosa del gobierno son ellos, nosotros no. Una primera mirada te la pregunto porque también el gobierno, es decir, Alberto Fernández, contó con los votos de Juntos por el Cambio para aprobar el acuerdo con el fondo. Mirá, a mí me parece, todos conocemos la famosa frase de Marx de que la historia se repite de tragedia a farsas. La historia trágica se repite como farsa. A mí este gobierno me hace acordar que creo que es el peor gobierno democráticamente elegido de la historia argentina, con excepción de uno, que es el de la tragedia, que es el de los años 70, ¿no? El gobierno que primero fue de Cámpora, después fue de Perón, después fue de Isabel. Me hace acordar en todo aquel gobierno en un tono farsesco, porque todo esto es ridículo, ¿no? Y me hace acordar en dos aspectos, el político y el económico. El político porque, otra vez, ¿no? La derecha peronista, la izquierda peronista, aquella vez terminaron con desapariciones, secuestros, atentados terroristas entre los montoneros, la AAA, ¿no? Espero que no se les ocurra ahora a un grupo de la izquierda peronista asesinar a un sindicalista peronista de la derecha, como hicieron en los 70. Por supuesto, esa violencia política no está, pero la división Hoy se tiran con tweets, digamos, para mirarlo sanamente. Reconozcamos, ¿no?, el progreso. Y el otro punto que me hace acordar a eso es el aspecto económico. Digo, cuando el gobierno empieza a hablar, vamos a luchar contra la inflación, y lo primero que hace es mencionar la ley de abastecimiento, que es de 1974, de aquel gobierno. ¿No se acuerda lo que pasó en el 1975? Cuando congelaron los precios, atrasaron el dólar y las tarifas en el 74. ¿Cómo terminó el 75? Terminó en el Rodrigazo. Fue el mayor shock económico con impacto social de la historia argentina. Triplicó la pobreza en un año, triplicó la pobreza en un año. Y el PBI tardó 17 años para volver al mismo nivel en el que estaba en el 74. Necesitó 17 años. Digo, cuando mencionan la ley de abastecimiento, que es de 1974, ¿no tienen presente el Rodrigazo? A mí me extraña tener que explicarle a los peronistas su propia historia. Y esto es lo que veo. Una reproducción en modo farsesco de la vieja tragedia del peronismo de los años 70. Bien, Pablo de León. Te quiero preguntar, porque antes Diego hablaba de la posición de Juntos por el Cambio. Macri hoy tuiteó, dijo, no hay plan, no hay lealtad, no hay responsabilidad para gobernar. Pero vos te diferenciaste de Juntos por el Cambio en el voto. Es más, fuiste uno de los 4 diputados que se ausentaron en la votación, contraria a la definición de Juntos por el Cambio, esto es el PRO, la UCR y la coalición cívica. ¿Por qué hiciste esto? Mira, yo creo que tenemos un compromiso con el país. El compromiso con el país era el de evitar el default. Pero tenemos también un compromiso con el país productivo, que es, por ejemplo, evitar la suba de impuestos. Y tenemos un compromiso con la República, que hubiera sido pedirle o imponerle al gobierno que sancionara, no sé, boleta única, ficha limpia, un consejo de la magistratura que fuera constitucional. Entonces, yo me encontré en una situación en la cual tenía que votar en contra de mis convicciones o tenía que votar en contra de la unidad de Juntos por el Cambio. Y por eso preferí no ir y no votar. Porque ¿Y vas a repetir esta conducta en otras cosas siempre que esté este gobierno? Es que yo ya lo hice. Yo muchas veces, y acá hago una especie de confesión, muchas veces por disciplina partidaria, por no llamar la atención, voté no en contra de mis convicciones, pero voté cosas en las que no estaba convencido. Por ejemplo, en alquileres hice un discurso que vos ves el discurso y votó en contra. Me abstuve. En ley de góndolas, que era una ley que promocionaba la doctora Carrió, a mí no me parecía votarla, pero la votaron todos, creo que la voté o me abstuve. Me arrepiento de haberlo hecho, pero hay puntos que forman parte de las convicciones. Yo creo que el gran problema del país, y nadie lo puede ignorar, es una posición pública mía de antes de ser diputado. Yo en 2015 publiqué un libro cuyo título es el peronismo estúpido, y que dice básicamente que el gran problema del país es el peronismo. Para mí el gran problema... Pero antes que te metas en el peronismo, entonces para vos hizo mal Juntos por el Cambio en votar a favor. No, yo respeto mucho la opinión de esos, de quienes lo vieron de otra manera. Yo no lo veo así, no estoy acostumbrado a votar contra mis convicciones, y creo
que tenemos que respetar lo que somos. Somos Juntos por el Cambio. Ese es nuestro nombre y ese es nuestro destino. No nos sirve de nada estar por el cambio si no estamos juntos. Pero tampoco nos sirve estar juntos si no estamos por el cambio, si estamos por la continuidad. Y a mí me parece que hay que encontrar un compromiso en eso de todos los sectores y nada. Si yo hubiera querido crear algún tipo de división, hubiera ido, hubiera votado en contra, hubiera estado en todos los programas. Hace una semana que no estoy en las redes, casi no voy a ningún programa. Y repito, no creo que la abstención de 4 diputados pueda poner en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio. Sería quererme mucho más de lo que soy. Espérate, Jessica, porque acá sacamos no es que sacó número. Jessica. Sí. ¿Qué rol crees que tiene que tener Juntos por el Cambio en relación a la interna que tiene hoy el kirchnerismo? ¿Por qué te lo pregunto? Algunas veces ya Carrió ha dicho en otras crisis, bueno, hay que sostener la figura presidencial. En este caso, ¿vos crees que ustedes tienen que hacer lo mismo? De hecho, bueno, tu voto no fue de esa manera, pero la oposición lo que hizo fue sostener el acuerdo con el fondo y evitar un default porque pusieron más votos que el propio oficialismo, con lo cual, ¿qué rol tienen que tener? Yo creo que el rol nuestro es el de la responsabilidad institucional. A mí, ahora y siempre, a mí me hubiera gustado que muchos actores que hoy se pronuncian por la gobernabilidad y la responsabilidad institucional hubieran tenido esa actitud en el 2001. ¿A quién te referís? No me refiero a nadie, me refiero a que en el 2001... Decís actores... No sé, repase, a cualquiera que repase. ¿Pero de la política o...? ¿Hablas de la política o actores, literalmente actores del mundo? No, artístico. actores políticos. Me hubiera gustado, quizás con otra actitud de responsabilidad institucional y de continuidad y de apoyo a la gobernabilidad, quizás de la Rúa no se hubiera caído. Y quizás estaríamos viviendo en un país muy diferente del país en el que vivimos. Pero yo creo que nuestro rol es el de la responsabilidad institucional, que no lo fijan los deseos y los planes políticos de ningún dirigente. Lo fija la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional no me parece que en ningún lugar diga que la oposición tiene que gobernar. Por el contrario, si uno analiza las obligaciones derivadas de la Constitución, las obligaciones de la oposición son las de controlar el gobierno, particularmente un gobierno desorientado y que va por todo, al mismo tiempo que están desorientados, siguen yendo por todo. Y la otra gran responsabilidad constitucional que nos deja es la de prepararnos para un 2023 en el que vamos a llegar, si llegamos, porque todavía no está definida la elección, eso sería un gran error, pero si llegamos vamos a llegar. ¿Cómo no está definida la elección? ¿Qué quiere decir no está? No, digo, muchos dan por sentado que vamos a gobernar el 2023, no, yo escucho los comentarios, de ninguna manera. No. Lo primero es constituir una oposición que pueda ganar el 2023. Lo segundo es ganar el 2023 con una cierta amplitud para tener un cierto poder político para hacer cambios, ¿no? Porque no queremos volver al 2015 a una situación de bomba de tiempo, en este caso mucho peor que la anterior, y debilidad política e imposibilidad de hacer las reformas necesarias. Esas son las responsabilidades institucionales que tiene la oposición, y no la digo yo, lo dice la Constitución argentina. Ahí, en ese punto, puertas adentro de la oposición, que tampoco parecen quedar exentos de las internas. Y también a veces cuesta ver cuál es el liderazgo firme o más fuerte que tiene la oposición. Y hemos presenciado también críticas cruzadas entre los propios integrantes de la oposición. Digo, ¿qué pasa también con eso? En un momento crítico y en un momento complejo que vive la ciudadanía argentina. Lo que pasa en la oposición es lo que pasa en cualquier coalición opositora en cualquier lugar del mundo. El nivel de polémica y de discusión no es mayor del que existe en el Frente Amplio, en Uruguay o en la concertación chilena o en la coalición de partidos que gobierna Alemania. Es un nivel razonable. La unidad no es unanimidad. Y por lo tanto la diversidad de opiniones forma parte de nuestra tradición y de lo que es normal. Lo que no es normal es lo que pasa en el gobierno. Esas son internas. Que el gobierno necesite, para no caer en default, que vote la oposición, eso no es normal. Entonces, me parece que ahí caemos, no lo digo por vos, lo digo en general, en un defecto permanente de la opinión pública argentina y del periodismo y la intelectualidad argentina, que es juzgar con una vara diferente. Es decir, nos juzgan a nosotros con una vara suiza, como si fuéramos suizos. No somos suizos, tenemos diferencias, tenemos polémica, somos respetuosos, pero tenemos diferencias.
y una vara africana para el gobierno, que hace cosas insensatas. Esto, lo que está pasando en la interna del gobierno, en el medio de una situación crítica, es completamente insensata. Que la vocera presidencial diga que la vicepresidente no le atiende el teléfono al presidente, eso yo no lo escuché en ningún lugar del mundo. Bien, Adriana. Volviendo a su analogía de hace un rato, usted habló de la década del 70 y de una sucesión que hubo. Y también hubo algunos comentarios con relación a esta presión que la interna del propio gobierno ejerce entre sí. ¿Cuál sería la responsabilidad institucional del Parlamento para evitar el caso, por ejemplo, del 2001 o la sucesión que mencionaba? Bueno, la responsabilidad del Parlamento, yo repito, la responsabilidad que fija la Constitución es la de controlar al gobierno, no la de ser gobierno. Yo en la Argentina, déjame que ponga una metáfora un poco rara. La Argentina hoy es como un colectivo que en vez de tener un volante tiene dos volantes. Los dos que vienen manejando, en vez de ocuparse de manejar, vamos al borde del precipicio, el colectivo al borde del precipicio, la gente mirando por las ventanillas asustada. Los dos que manejan, en vez de ocuparse de manejar y llevarlo más o menos derecho, uno tira para la derecha, el otro tira para la izquierda, se pelean y se pegan entre ellos. Digo, si nosotros creemos que vamos a darle orientación, gritando desde el último asiento lo que hay que hacer, y la verdad que es una ilusión, digo, nadie le puede dar razonabilidad a un gobierno que no la tiene. Nadie le puede dar gobernabilidad a un gobierno que se parte por la mitad y se tira en pie. La presidenta indirectamente acusa de los ataques que sufrió de violencia a sectores aliados al gobierno. Entonces, digo, ¿cómo se hace? Tenemos que ser razonables, sí, pero tenemos que ser razonables todos, ¿no? Y me parece que no hay que caer en la ilusión de que nosotros vamos a solucionar la interna del gobierno. Nosotros estamos en el Congreso, estamos para controlar al gobierno y estamos para llevar iniciativas que controlan eso. Yo tengo una, por ejemplo, que me parece que es muy actual, que es una ley que ya lo presenté antes y previsiblemente a que se votara el acuerdo con el FMI. Yo propongo que el gobierno y que por ley nos comprometamos a no subir impuestos de acá hasta el fin de 2023. Es decir, no se pueden subir impuestos, ni por revalúo, ni por prórroga de impuestos caducos, ni por ningún otro mecanismo por encima del nivel de la inflación. Ese sería un compromiso nuestro con el país productivo, que a mí, que lo he hablado con el jefe de bloque del PRO y me acompañó, eso me gustaría que fuera un proyecto de Todos Juntos por el Cambio, que pusiera muy en claro cuál es el rol que tenemos con el país, pero también con el país productivo que no da más de bancar a la patria subsidiada. Eso suena lindo, pero me meto con este tema. Las provincias suben impuestos, la ciudad que es del PRO también sube impuestos. Entonces es muy lindo decirlo. No por encima del nivel inflacionario. El nivel inflacionario está claro, porque si no, con una inflación del 50%, desfinanciás y salta todo por los aires. Nadie quiere ser irresponsable. Pero tiene que haber un límite. Y los ajustes que el gobierno se ha comprometido a hacer en el déficit fiscal con el FMI en el acuerdo, tienen que venir por el lado del achicamiento de gastos, no del aumento de impuestos. Entonces me parece que ahí tenemos un compromiso, todos los que formamos Juntos por el Cambio. Es más, nosotros lo anunciamos en nuestra campaña. ¿Qué gasto cortarías? Bueno, me parece que hay, empresas subsidiadas, por ejemplo. ¿Es posible lo de Aerolíneas Argentinas? En el medio de todo esto, ¿es posible que en el medio de las dificultades que tenemos creamos nuevamente un monopolio? Porque ellos están en contra de la economía concentrada, pero no hacen más que crear monopolios. ¿Cuánto subieron los pasajes con respecto a la inflación? ¿Pero cuál es la idea para Aerolíneas? No sé, me parece que funcionaba, había la revolución de los aviones. Se fueron entre las decenas de empresas importantes que se fueron casi todas las aerolíneas, Norwegian, Qatar Airlines, la de Arabia Saudita, se fueron. Bueno, ahí tenés un lugar, y hay muchísimos lugares en donde recortar. El propio gasto político tendría que ser regulado. Y habría también que avanzar en quitar una parte central, que es el tema de los subsidios. Esto de atrasar tarifas, déjame que dé un pasito atrás, si me permitís, con el tema de la inflación. Porque muchos nos achacan la inflación que nosotros no logramos contener, y es cierto. Pero esta inflación es mucho peor que la anterior, más allá del guarismo. ¿Por qué? Primero, es una inflación clasista. Ataca mucho más a los pobres y a la clase media que a los demás, porque sube 4,7 el índice general, pero la canasta básica alimentaria subió. Sí, y 9% la canasta básica y 7,5% el sector alimenticio. Está claro quién paga esa cuenta, ¿no? Los trabajadores y la clase media sobre todo. Primera cosa. Segundo, es una inflación
que genera más inflación. La nuestra no. Cuando vos ves los precios regulados y lo comparás con el índice general, durante todo nuestro gobierno la inflación subía y los precios regulados por el gobierno subían más, porque nosotros estábamos achicando el problema de las tarifas inexistentes y estábamos achicando el tema del atraso cambiario. ¿Qué hace hoy el gobierno? Todo lo contrario. Los precios regulados suben 3,1 contra 4,7. Eso es atraso tarifario. Y es también atraso cambiario, donde nosotros dejamos el nivel del tipo de cambio real multilateral hasta la convertibilidad. Esa diferencia el gobierno ya recorrió en la mitad del camino. Tipo de cambio real multilateral, que la forma que la gente lo ve es el dólar. El dólar se atrasó hasta la mitad del camino de la convertibilidad. ¿Qué creen que va a pasar cuando se desatrase? ¿Cómo va a ser un gobierno cuando diga no puede ser que tengamos el gas muerto en vaca muerta y no tengamos los gasoductos y hay que volver a recomponer las tarifas para que el consumo lo paguen las tarifas y no los subsidios? Y ahí es donde habría que recortar parte del gasto en los subsidios. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, son todas esas preguntas sin respuestas. Me parece que la oposición tiene un compromiso y un compromiso que tomamos en la campaña, no yo, no solo los diputados del PRO, sino también los de la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, que lo hicieron manifiestos, es oponernos a toda forma de suba de impuestos. Vayamos por ahí. Bien, Fernando Iglesias, gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muy a bien, ustedes. vamos a una tanda.